espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara por si no me conocen y esto es Nocturno Design Vlog. Como pudieron ver en el título y la foto de este video, hoy vamos a hacer un diseño de chaqueta utilizando jeans reciclados. Estos jeans ya hay algunos que son algo viejitos, que están rotos, que ya no quedan tan bien, que quedan algo apretados. Sea como sea, le vamos a dar una segunda vida a estas prendas con este diseño que está bastante interesante. Esta técnica de utilizar prendas viejas o que estén dañadas para hacer nuevos diseños se llama upcycling. En español a veces lo conocemos como reingeniería. Es una técnica bastante divertida porque te promete prendas completamente únicas siempre que la vayas a utilizar. En este caso quise aplicar una técnica que jamás he probado en mi vida, que es la técnica del patchwork, y no solo el patchwork normal, sino que se me dio la brillante idea de hacerlo con bloques de hexágonos. Ahí va Andrea metiéndose en cosas que no conoce, pero bueno, o sea, de verdad que tenía muchas ganas de hacer este proyecto. Lo primero que hice fue empezar a recortar estos hexágonos en la tela de los jeans. Para eso utilicé una plantilla que imprimí para asegurarme de que todas me quedaran exactamente iguales y los fui trazando a lo largo de las piernas de los jeans. En las partes que no me cabía un hexágono completo, no importa porque estas piezas nos van a ayudar a rellenar en los bordes de las piezas. Más adelante van a ver cómo las utilizo y las fui recortando. En total utilicé 3 jeans completos y este short para hacer una chaqueta talla XS. Aquí pueden ver cuántos hexágonos completos me salieron de este short y cuántas piezas extra quedaron por ahí incompletas que también las voy a utilizar. Luego descosí los bolsillos del pantalón que los voy a utilizar en otro proyecto diferente para poder cortar más hexágonos con el tono medio que queda por dentro de los bolsillos, y esto mismo hice con los otros pantalones. Para hacer este proyecto voy a estar utilizando un molde básico de chaqueta que ustedes pueden descargar gratis en mi blog. El link se los voy a dejar en la descripción de este video. Es una chaqueta que no tiene cortes y es una talla unisex. Sirve para mujer y para hombre. Eso sí, es un diseño algo corto. Si ustedes la quieren un poco más larga, les aconsejo alargar el molde hacia abajo, en especial para hombre, pero siento que la forma funciona bastante bien. Como ven, voy acomodando primero los hexágonos encima del molde para ver qué combinación me gusta de colores. Quería que esta chaqueta tuviera un efecto degradado de arriba hacia abajo, y como no estaba muy segura de cuánta tela iba a utilizar, decidí hacer primero una línea para ver cómo me quedaba. En este punto no sabía si le iba a poner forro o no, así que empecé a filetear el borde de todos los hexágonos con la puntada de 4 hilos. Al final después sí le puse forro, pero igual decidí terminar de filetear todos los hexágonos, y esto me ayudó a la hora de unirlos porque al tener tantos ángulos sí ayuda a reforzar bastante la costura para que no se vaya a descoser o a romper cualquier pieza en el proceso. Luego empecé a juntar los hexágonos por una de las partes rectas con puntada recta y margen de 1 centímetro. Esto fue bastante fácil. Cuando ya tuve la primera línea completamente cosida, decidí planchar muy bien las costuras de forma abierta. Esto es muy importante para tener un buen acabado cuando tenemos tantos ángulos en nuestras costuras. Luego volví a colocar esa primera línea encima de mi molde para saber cuántos hexágonos me hacían falta para terminar de completarla, y ya con base en esa primera línea sí fui acomodando los hexágonos en todo el resto del molde del frente para poder coserlos y darme una idea más clara de cuántos hexágonos iba a necesitar por cada pieza. Como ven, las piezas que nos quedan incompletas las utilizo para llenar todos los bordes externos, entonces estas también nos sirven bastante bien. Cuando ya tuve todo acomodado, ahí sí volví a empezar a filetear todos los hexágonos para empezar a coser unos con otros. Ahora, como es la primera vez que hago este tipo de proyectos, decidí coser la segunda línea y ver cómo me iba cosiéndola a la primera línea para obtener este patrón. Esta parte fue un poco compleja al principio, pero ya después sí empecé a hacerlo más rápido. Al principio quise ir por el camino fácil y empezar a coser una línea con otra en los ángulos de forma rápida y sin marcar y sin sujetar con alfileres. Esto no te lo recomiendo porque después de unos 3 hexágonos me di cuenta de que me estaba dando muy difícil y que la costura me estaba quedando desfasada en los ángulos. Lo clave de este tipo de proyectos es que las piezas nos casen
a la perfección unas con otras. Aquí pueden ver cómo me estaba quedando la costura, no muy buena y como les digo, los ángulos desfasados, así que en este punto descosí esos hexágonos que ya había cosido y empecé a hacerlo de otra forma. Como ven, en esta parte sí me quedó súper bien. Entonces lo que hice fue marcar por el derecho de la tela el margen de 1 centímetro por todos los hexágonos y luego en la otra tira lo marqué por el revés de la tela para juntar con los alfileres esas puntas de los hexágonos para asegurarme de empezar y finalizar las costuras exactamente en el punto en donde eran. Sé que esto es un poco lento, pero decidí coser lado por lado, terminar la costura, verificarla antes de continuar con la otra. O sea, yo de verdad quería que esto me quedara perfecto. Como les digo, es la primera vez que yo hago patchwork, seguramente habrá alguna técnica para hacer esto mucho más rápido, pero para este proyecto fue lo mejor que decidí. Un poco lento, pero el resultado quedó perfecto y eso era lo que más me importaba. Una vez cosidos todos los hexágonos que puse en el primer frente del molde de la chaqueta, empecé a planchar las costuras abiertas de todas las costuras. Esto tomó bastante tiempo, pero es algo que te recomiendo para que no te quede como ondulado el patchwork por el derecho. De todas formas, es muy importante siempre planchar nuestras costuras para tener un mejor acabado. Así es como queda. Y luego de esto, ahí sí, puse nuevamente el molde encima de mi tela, lo acomodé súper bien, lo sujeté con algo de peso de cosas que tenía por ahí y tracé todo el contorno con tiza y con ayuda del lapicero que se borra con la plancha en las partes más claritas para poder recortarlo. Todos esos pedacitos que me van sobrando de los hexágonos que recorto los dejo a un lado porque tengo en mente algo especial para ellos para otro proyecto. En total me demoré un día completo realizando este frente. Como les digo, al principio sí me tomó mucho tiempo hacer esto, pero ya a medida que iba avanzando en el proyecto de esta chaqueta, pues sí me fue rindiendo un poco más la costura porque ya sabía cuántos hexágonos necesitaba y cuál era como el paso a paso a seguir. Luego de hacer los dos frentes hice la espalda, que la espalda creo que fue la pieza que más hexágonos se gastó, pero todo lo hice con el mismo paso a paso que ya les mencioné. El molde de la espalda lo van a encontrar partido a la mitad, esto es para no gastar tanto papel en la impresión, así que para cortar este molde lo que hice fue marcar la mitad de mi tela, acomodar bien el molde, marcar primero una mitad, luego darle la vuelta hacia el otro lado y marcar la otra mitad para poder cortar esta pieza. Luego de hacer los dos frentes y la espalda me di cuenta de que me hacía falta tela en un tono medio oscuro, así que recordé que tenía este retazo de denim que utilicé para el video de la bermuda con bolsillos que les va a estar apareciendo aquí en pantalla. En este retazo aproveché a cortar el cuello que no me cabía en ningún otro pantalón y también aproveché a recortar más hexágonos para poder terminar el diseño con el degradado que quería hacerle. En total me tomó 4 días realizar los dos frentes, la espalda y las dos mangas que tienen una abertura, así que hay dos lados de la manga para realizar. Fue bastante trabajo, te recomiendo que pongas una playlist, una lista de reproducción, una serie de Netflix bien larga mientras haces esto porque sí se puede volver bastante tedioso estar cosiendo y cosiendo hexágonos todo el día, todos los días hasta terminar las piezas, pero después de ver el resultado final creo que valió completamente la pena. Como les mencioné, corté el cuello en ese retazo de denim que ya tenía y aparte descosí las pretinas de dos de los pantalones para utilizarlas como pretina en este diseño de chaqueta. De todas formas, el molde que ustedes van a descargar tiene un molde de pretina que pueden utilizar en caso de que lo quieran cortar de otra tela o de una tela diferente. En este caso yo utilicé las pretinas que ya estaban prehechas, pero también pueden contar con la pieza que viene incluida en el molde. Antes de empezar a ensamblar esta chaqueta, decidí pasarle la puntada de la fileteadora por todo el contorno a todas las piezas. Nuevamente, esta chaqueta tiene muchas costuras, muchos ángulos y muchos pedacitos por aquí y por allá, entonces quería asegurarme de no
tener ningún tipo de complicación a la hora de ensamblarla. Pueden llamarme paranoica si quieren, pero decidí hacerlo de todos modos. Ahora sí, vamos a empezar con la confección. Lo primero que hice fue ensamblar los bolsillos de ribete en la parte de abajo de los frentes. Tanto el molde como el molde de bolsillo tiene una plantilla para que sepan exactamente en dónde posicionar el bolsillo en este diseño. Como les dije en el video de la semana pasada, donde le agregué bolsillos a una chaqueta en denim que ya tenía en mi casa, no me gusta para nada hacer los bolsillos de ribete, pero se utilizan bastante en este tipo de chaquetas, así que me di a la tarea de hacerlo yo también. Para no hacer este video muy largo, acá arriba les dejo un tutorial más paso a paso detalladamente de cómo montar un bolsillo de ribete. También en este punto fue que decidí ponerle forro a la chaqueta, así que la misma tela de forro que utilicé para la chaqueta la utilicé para los bolsillos. Es una popelina de algodón con estampado de hojitas que me encantó. El siguiente paso es juntar los hombros de nuestra chaqueta, derecho con derecho, el frente y la espalda, y coserlos con una puntada recta. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer exactamente lo mismo con las piezas del forro, que las corté con el mismo molde de la chaqueta. Esto lo dejamos a un lado y vamos a pasar a las mangas. Como les mencioné, la manga de esta chaqueta tiene una abertura, así que hay un lado que es más grande y otro que es más pequeño. Vamos a juntar el lado pequeño con el grande por esa parte donde se rompe la manga, derecho con derecho, y los vamos a coser con una puntada recta, tanto para la pieza externa como para el forro. Además, le pasé un pespunte a la abertura de la manga en el denim para darle un toquecito de diseño, ya que no voy a pespuntar ninguna otra costura de esta chaqueta como los hombros, que normalmente lo hago. También pido disculpas que aquí se me estaba recalentando la cámara y hay un poco de glitch en el video que no me di cuenta cuando estaba grabando. Luego de tener la manga lista, ahí sí vamos a pasar a montarla a la curva de sisa. Este paso también ya lo explico muy fácil en este otro video que les está apareciendo en pantalla. Esto lo debemos hacer con las dos mangas, tanto para la parte externa como para el forro. Además, aproveché en este paso a coser el forro de los bolsillos con puntada recta a el costado y la parte inferior de los frentes para que no se me vaya a mover de ahí. Después vamos a tomar la chaqueta y el forro. En este caso pueden ver que estoy metiendo la chaqueta dentro del forro, revés con revés de la tela, para organizar las mangas. Al principio puede ser un poco tedioso organizar la tela, pero con un poquito de movimiento y sacudiéndolas un poco van a ver que se acomoda a la perfección. Luego voy a sujetar con alfileres las uniones de las costuras. En el costado voy a alinear la costura del denim con la del forro para asegurarme de que queden bien empatadas. Lo mismo voy a hacer con los hombros y con las costuras de las mangas para asegurarme de que el forro no vaya a quedar girado, por así decirlo, dentro de la chaqueta. Ya con esto listo, le doy la vuelta a la chaqueta hacia el derecho de la tela. Ahora vamos a realizar la perilla. Estas chaquetas tienen la perilla entalegada en la parte de arriba y luego eso se empata con el cuello, así que vamos a marcar muy bien los piquetes que trae el molde. El molde trae dos piquetes en la parte de arriba y en la parte de abajo que nos indican por dónde doblar la perilla. Los marcamos en la tela y luego doblo la perilla derecho con derecho por esos piquetes para poder cerrarla en la parte de arriba. Aquí pueden ver más a detalle cómo está doblada la perilla. La doblo por el primer piquete, derecho con derecho, y luego doblo el centímetro de costura nuevamente como hacia arriba para que quede de una vez doblado, y luego sí paso una costura recta con margen de 1 centímetro en la parte superior. Así es como queda. Ahí les dejo el detalle para que vean cómo se ve. Luego a esto le vamos a hacer un piquete justo donde termina la perilla para poder darle la vuelta. ¿Listo? Le damos la vuelta y sacamos muy bien la esquina. Ese piquete que hicimos también es para poder terminar de coser el cuello en esa punta. Ya con las puntas entalegadas de la perilla, lo que voy a hacer es sujetar el forro con algunos alfileres para asegurarme de que no se va a mover mientras termino de doblar la perilla, y también la sujeto con alfileres. Como tenemos tantas costuras entrecruzadas en esta parte, sentí la necesidad de planchar la perilla y de sujetarla con muchos alfileres
para asegurarme de que la tela no se fuera a desdoblar por accidente y que de pronto no me vaya a quedar tan torcida la costura. La perilla la cosí con el hilo Drima Pez Ponto, que es un hilo más grueso en este tono como khaki, que se utiliza bastante en el jeanswear. También me ayudé de una guía imantada para tratar de ir lo más derecho posible. Siento que se me dificultó un poco el asunto nuevamente por tantas costuras que estaban por ahí del patchwork, así que después de pasar la primera costura le pasé una segunda costura al lado de la primera para asegurarme de sujetar muy bien ese borde de la perilla, ya que en algunos lados sí se me movió un poco el margen de costura y no quedó perfecto. Son pequeños detalles que a simple vista no se notan, pero igual es mejor asegurarse de que todo quede bien sujetado. Así es como se ve por el derecho y por el revés de la perilla. Vamos ahora a preparar el cuello. El cuello es súper sencillo, cortamos dos piezas que vamos a poner derecho con derecho y las vamos a coser por todo el contorno excepto en la parte de abajo con costura recta. Luego piqueteamos muy bien esas puntas para poder darle la vuelta y sacar muy bien los ángulos que se forman en el cuello, y aquí en este punto planchamos muy bien. Yo cometí el error de pespuntarlo de una vez con el hilo Pez Ponto. Después coser el cuello fue un poco complejo en las esquinas, así que te recomiendo que dejes la parte del pespunte para lo último, ya después de que tengas el cuello montado a la chaqueta. Ahora sí, ya tenemos nuestra chaqueta con la perilla hecha y el forro casi que completamente montado. Vamos ahora a montar el cuello, lo cual es súper fácil. Es lo mismo que cuando montamos el cuello de una camisa. Vamos a ubicar una de las telas del cuello, el derecho con el derecho del forro de la chaqueta. Alineamos muy bien el piquete del centro de la nuca y sujetamos con muchos alfileres al contorno de esta, y luego cosemos con costura recta y margen de 1 centímetro. Aquí lo más importante es que las puntas del cuello coincidan perfectamente con ese piquete que habíamos cortado en la perilla cuando la entalegamos. Ya que tenemos el cuello montado por el revés de la chaqueta, vamos a darle la vuelta hacia el derecho y con mucho cuidado vamos a ir doblando el margen de costura del cuello hacia adentro y vamos sujetando con alfileres. Te recomiendo siempre que empieces con el centro de la nuca y luego ve hacia cada lado para que no te vaya a quedar torcida la tela. Ya con esto listo, pasamos nuevamente a la máquina y cosemos con puntada recta y margen de 2 o 3 milímetros. En este caso, como la chaqueta ya era bastante abultada, decidí hacer esta costura en 2 tramos. Empecé desde el centro de la nuca hacia un lado y luego me devolví y cosí del centro de la nuca hacia el otro lado con mucho cuidado para asegurarme de que quedara bien la costura. En este punto fue que se me complicó un poco la cerrada del cuello en esas esquinas por haber pasado el pespunte antes de tiempo. Por eso te recomiendo que primero montes el cuello y ya cuando lo tengas todo montado, ahí sí pasa el pespunte por todo el contorno, queda muchísimo más fácil. Así es como queda el cuello. Ahora podemos pasar a la pretina. Como les mencioné, voy a utilizar las pretinas que ya descosí de los jeans que utilicé para hacer el patchwork, así que doblo la chaqueta a la mitad para saber de qué tamaño cortar estas pretinas. La idea es que quede mitad y mitad de color claro y color oscuro. Corto las pretinas del tamaño deseado y luego las uno por la costura del centro y luego cierro las pretinas en las puntas que van a ir con la perilla, derecho con derecho y puntada recta. Ya con esto listo, ahí sí voy a ubicar la pretina con la tela de la chaqueta. Para esto es muy importante que te asegures de que esta costura sujete tanto la tela del denim como el forro de la chaqueta para que quede entalegado, así que decidí hacerlo por el revés de la tela para asegurarme que el forro sí quedara dentro de la costura y sujeté con muchos alfileres. Tómate todo el tiempo que necesites en este paso porque sí o sí tiene que quedar perfecto. Cuando ya sujeté toda la pretina, ahí sí le pasé una costura recta con el mismo hilo Pez Ponto para que quedara con ese acabado de hilo grueso. Después le pasé una costura a los pasadores para volverlos a sujetar. Esto es algo que también hice ya en otro video y siento que le da un toque de diseño conservando los detalles originales de esos jeans. También hago lo mismo con la garra, que es esta marquilla en cuero que traen los jeans en la parte de atrás. Y también aproveché a ponerle una de mis marquillas al interior de la pretina. Sé que normalmente las marquillas se ponen acá en la nuca, pero yo detesto las marquillas en ese lado, así que decidí ponérsela en la parte de abajo. Vean qué bonito quedó.
Así llevamos la chaqueta, ya casi terminamos, lo único que nos falta son los puños. Antes de coser el puño decidí pasar una costura recta por todo el contorno de este junto con las pestañas de la abertura para poder sujetar bien el forro con la parte externa. Es la primera vez que forro este tipo de aberturas y la verdad no tengo idea de qué estaba haciendo, así que decidí hacerlo como si no tuviera forro y por eso es que lo estoy sujetando primero con esa costura recta. Sé que debe haber una mejor forma para hacer este tipo de acabados, pero esto es lo que hay. Así es como nos queda la costura y ahora simplemente voy a doblar la tela hacia adentro para sacar el forro y voy a dobladillar esas pestañas de la abertura 1 centímetro hacia adentro. Sujeto con alfileres y paso la costura recta con mucho cuidado. En este punto sí fue un poco bultoso tanta capa de tela. Como les digo, sé que debe haber una mejor forma para hacer este tipo de acabados, pero esto fue lo mejor que se me ocurrió en ese momento. Luego de dobladillar los dos lados de la abertura de la manga, le pasé un buen remate pasando la costura recta varias veces hacia adelante y hacia atrás en esa parte donde se juntan las dos aberturas para asegurar la tela en ese punto. Ahora sí, vamos a coser el puño. En este caso decidí utilizar otra de las pretinas de otro jean en el tono clarito para este diseño, pero si tú quieres, el molde que puedes descargar también viene con el molde del puño por si quieres cortarlo en otra tela. Al igual que hicimos con las pretinas, vamos a doblar el puño a la mitad y vamos a cerrar las dos puntas con puntada recta. Luego doblé el puño hacia el derecho de la tela. Como pueden ver en las esquinas, en lugar de dejarle 1 centímetro de margen de costura, le dejé 2 porque sentí que ya tenía mucho bulto de costura en la parte de las aberturas por haber dobladillado no solo el denim con el patchwork, sino también con el forro. Así que pensé que esto me podría ayudar un poco más a confeccionar el puño, cosa que siento que sí fue verdad, pero de todas formas el proceso de cada uno es diferente. Doblamos bien esas esquinas del puño y lo sujetamos por todo el contorno de la manga para poder coserlo de la misma forma que cosimos la pretina al ruedo de la chaqueta. No les voy a mentir, este paso fue súper complicado, tenía demasiada tela al iniciar y al finalizar el puño y pasarla así fue un dolor de cabeza y me tocó casi que a mano prácticamente porque el motor de la máquina no daba para tanta tela, pero de todas formas pudo coserlo y me siento súper bien de que haya podido pasar la máquina con tanta tela. No es la mejor costura, no quedó muy bonita, pero quedó cosido, que es lo importante. Ya que tenemos todas las costuras hechas, voy a volver a planchar muy bien todo lo nuevo, la perilla, las pretinas, el cuello, los puños, todo hay que plancharlo súper bien. Como mi plancha no tiene vaporizador, estoy utilizando un tarrito con agua para rociarle un poco de agua para poder planchar. Esto te lo recomiendo cuando estés manejando telas en fibras naturales. Para finalizar la chaqueta, lo único que nos falta es hacer los ojales y los botones. El molde nuevamente trae ubicados de una vez en donde están los botones, así que utilicé la plantilla del molde para poder marcar los botones y los ojales en la perilla de la chaqueta. Tampoco les voy a mentir, hacer los ojales en esta perilla con tantas costuras entrecruzadas fue muy difícil y abrir los ojales en especial fue súper complicado por tantas capas de tela. Algo que sí me gustaría hacer en una futura ocasión es mandar a hacer los ojales en una hojaladora industrial para no pasar por este complique con mi máquina familiar. De todas formas, aquí está el resultado. También le puse botones de golpe con nitrogel para darle el toque de jeanswear. Como ven, también tiene unos bolsillos súper grandes donde me cabe el celular y la billetera, porque ya sabemos que no somos fans de las chaquetas que no tienen bolsillos. Déjame saber ¿qué te pareció el resultado en los comentarios de abajo? Y si te gustó este video, no olvides dar un like y suscribirte si no te has suscrito, porque aquí hay videos de costura y de diseño todas las semanas. Recuerden que el molde de esta chaqueta es gratis y lo consiguen en mi blog. El link está en la descripción de este video para que vayan a descargarlo. Aquí les dejo unas tomas de uso de la chaqueta, la verdad quedó espectacular. Y recuerden que este molde sirve tanto para mujer como para hombre, es una silueta muy unisex. Lo único es que los hombres, los chicos, si quieren la chaqueta un poco más larga, sí les recomiendo que la alarguen entre unos 7 y 10 centímetros en la parte del torso, porque es un modelo más cortico. Mientras que esperan al video de la próxima semana, les recomiendo que vean este otro video de aquí donde hago otra transformación de jeans para hacer una chaqueta nueva, y el video de la semana pasada donde le pongo bolsillos de ribete a una chaqueta en jean que ya tenía comprada. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos
vemos en el próximo video.